el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. La vida práctica o cotidiana de vivir en el espíritu nos lo ilustra en esta mañana la narración que hemos leído en el culto, que fue en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, pasaje mayormente conocido como la tentación que experimentó el Señor Jesús por parte de Satanás. Y el mensaje de esta mañana le he titulado Viviendo bajo el control del Espíritu Santo. Este es el quinto mensaje de la serie que le he titulado Andar en el Espíritu Santo es un proceso y que dura toda la vida, que puede ser doloroso, como lo dije hace 3 domingos atrás, porque nos hace que cortemos con aquellos gustos y nos duele. No queremos dejar esos gustos, esos disfrutes que son propios de la carnalidad, que nos parece incomprensible porque no podemos entender cómo es que Dios dice que tenemos que cortar con esos gustos. No podemos comprender cómo Dios nos pide que vivamos en obediencia, que vivamos en su voluntad. Y el domingo pasado le dije que para andar en el Espíritu se necesitan por lo menos 3 cosas. Mantener viva nuestra relación o comunión con Dios como creyentes. Mantener viva nuestra relación con el Padre como sus hijos que somos. Pero también es necesario vivir en su santa voluntad que nos revela en su palabra. Renovando nuestro entendimiento con la palabra para que veamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy quiero hablarle que vivir en el Espíritu Santo, hermanos, o andar en el Espíritu Santo como proceso requiere de que el Espíritu Santo controle todas las áreas o aspectos de nuestras vidas. Nuestro hablar, nuestro mirar, nuestro tratar a los demás, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros placeres, nuestros gustos, nuestros sueños, nuestros planes también. Si no permitimos que el Espíritu Santo controle todas esas áreas de nuestras vidas, ¿qué es lo que lo va a controlar? Díganme. Si el Espíritu Santo no toma control de nosotros, ¿qué es lo que nos va a controlar? Pues la naturaleza pecaminosa que está allí dentro de nosotros y que no necesitamos que nadie nos enseñe a hacer lo malo. Solito nos brota. Por ejemplo, a los niños necesitamos decirle que echen una mentirita para que salgan ilesos de alguna situación que hizo. Yo veo a mis nietos que dicen, yo no fui, y fue fulano, y enseguida acusamos, porque así somos los seres humanos, culpamos a los demás. Por eso es necesario entregarle todo el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Y dije, quien mejor nos los ilustra en la palabra de Dios, hay muchos otros creyentes, pero el blanco perfecto, el mejor ejemplo en todo, no solamente en esta área, en todo, es el Señor Jesús. Por eso le he titulado Viviendo bajo el control del Espíritu Santo.
Porque Jesús, el Señor, vivió siempre bajo el control del Espíritu Santo, cuya vida, cuya actitud, cuya acción hizo gozar tanto al Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero compartirles en esta mañana 4 razones, pueden haber muchas más, pero 4 razones por qué debemos vivir controlados por el Espíritu Santo. Y la primera de ellas, hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestras vidas, la primera razón es que somos motivados o empujados o animados, como ustedes gusten ahí ver la palabra, somos motivados para estar siempre en comunión con Dios, nuestro Padre Celestial. Miren, cuando el Señor Jesús vino ante la presencia de Juan el Bautista para ser bautizado, los que han leído la Biblia, los que han leído esta porción del Evangelio, van a recordar que Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Recuerdan? No, yo no puedo, si no soy digno ni siquiera de, ¿cómo dijo? De desatar o de amarrar las correas de tu calzado. Ni de eso soy digno. ¿Cómo tú vienes a mí? Porque Jesús era el más justo de todos los allí presentes. El único justo de todos los que vinieron a Juan para que fuesen bautizados. Y recuerdan ustedes que qué dijo o qué le respondió el Señor Jesús cuando Juan se negó a que lo quería bautizar. Juan dijo: no, ¿cómo te voy a bautizar si yo soy el último? No soy digno ni de inclinarme ante ti. ¿Se acuerdan qué le respondió el Señor Jesús a Juan? ¿Alguien lo sabe? Dijo: deja. Ese deja es, deja de estar diciendo eso. Deja de oponerte. Es necesario, ¿qué dijo él? Que cumplamos la Escritura. Ahora bien, en el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas dice que una vez que fue bautizado, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, se fue del río Jordán donde fue bautizado y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, a donde no había nada, a donde no había nadie. Pero de verdad no había nada y no hay nadie en el desierto. Cuando pensamos en un desierto, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Hay carencias, es cierto, pero ¿qué más? Pido perdón a los que me están escuchando, pero pues las garrasperas yo no las puedo dominar. En el desierto no solamente hay carencias, ¿qué más hay? Piénsenle, échenle a andar sus neuronas. ¿Qué más hay en un desierto? Hay calor, hay animales ponzoñosos, entonces hay peligros, hay riesgo, hay sol fuertísimo y hay muerte. Por eso muchas personas que tratan de aislarse y vivir para Dios pero aislados fracasan, porque el asunto no es el lugar desierto, el asunto es en el corazón. ¿Me explico? Ahora bien, cuando dice que fue llevado por el Espíritu, no es que lo llevó volando, sino que Jesús, el Señor, tuvo en su corazón el impulso por el Espíritu Santo de ir a apartarse a ese lugar. ¿Y qué hizo al estar en ese lugar? ¿Qué hizo?
No empezó a trabajar para hacerlo más cómodo, como quizás nosotros pudiéramos haber pensado. Voy a llevarme unas enramaditas, unas ramas, y me voy a llevar un cordel, me voy a hacer una sombra para no tener problemas con el sol, voy a llevar por allí algo para tener que comer. No, ¿qué hizo él? Les dije que son 4 razones y voy a tratar de caminar rápido para tener los próximos 20, 25 minutos y poder decírselo, ¿no? ¿Qué hizo? ¿A qué fue al desierto? Dice allí que por 40 días, y agreguen de 40 noches por supuesto, era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero esos 40 días estuvo regándose la barriga, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Pero para que nos demos a entender lo que quiero decir. ¿Qué estuvo haciendo? 2 cosas por lo menos. Orando y leyendo. Permítanme agregar, orando y ayunando. Permítanme agregarle a la tercera cosa. No lo dice, pero me lo quiero imaginar. Llevó los rollos de la Escritura. O empezó a repasar la Escritura que ya estaba en su mente. En otras palabras, lo que quiero decir, que cuando permitimos que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestras vidas, vamos a ser empujados, motivados, guiados, dirigidos, animados a tener nuestra relación con Dios de una manera íntima y vertical. Y mientras más dedicado estaba, preparándose para iniciar su ministerio mesiánico público, para iniciar su trabajo de anunciador de las buenas nuevas de Dios. Porque Él no vino a esta tierra a hacer milagros. Él no vino a esta tierra a multiplicar peces y panes. Él no vino a esta tierra a transformar el agua en vino. Él no vino a eso. ¿A qué vino, hermanos? Dicho por sus propios labios, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese propósito, una vez siendo bautizado públicamente por Juan el Bautista como una dedicación, Él fue al desierto a tener una relación o una comunión o un compañerismo íntimo, profundo, vertical, horizontal con Dios. Cuando digo vertical, porque elevó su alma con Dios. Cuando digo horizontal es porque se postraba en oración delante del Padre, porque no era sencillo lo que iba a venir. No era sencillo lo que iba a realizar. Pero en ese espacio de mayor dedicación, de mayor entrega, viene Satanás. ¿Lo notaron? Con justa razón la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Así dice la Escritura, hermanos. Por eso el mismo Señor Jesús decía a los discípulos: velad y orad. Estén alertas. Y ese estén alertas se refiere sin duda a mantener vivo el fuego con Dios. En estos días me encontré un coro neopentecostal. De estos coros modernos, ¿verdad? Con cumbia y toda la cosa. Dice: yo vine a buscar el fuego de Dios en el altar. A lo mejor ustedes lo han visto, está bien guapachoso.
no se me pegó tanto la música. A mí no me gusta la música tropical. Pero se me pegó mucho la letra. Yo vine a buscar el fuego de Dios en el altar. Mi hermano, si usted no procura buscar el fuego de Dios en el altar de Dios, usted no está permitiendo que el Espíritu Santo controle su vida. Y si el Espíritu Santo no controla su vida, ¿quién lo va a controlar? Los deseos de la carne. Y quizás para los ojos de ustedes o los oídos de ustedes aquí presentes y de los que me escuchen en esa transmisión, me pueden tildar de fanático. Cuando digo de la urgencia de correr a la presencia de Dios para mantener viva nuestra relación con Él. Recuerden que cuando el leño se saca de la fogata, el leño se apaga. Y por eso muchos corazones de hoy se están apagando. Y sin darse cuenta, se están dejando controlar y se están conformando a este siglo cuyo Dios o cuyo príncipe es Satanás. Lo dice la Escritura, que el Dios de este siglo es Satanás. Y mientras más busque usted en su relación o su comunión con Dios, como dijo Pablo a la iglesia de los filipenses, mientras más se ocupen de su salvación con temor y temblor, más vendrán los dardos de fuego del maligno, más vendrán las agresiones. Por eso usted tiene pesadillas, por eso usted piensa que lo andan persiguiendo, por eso usted no puede estar en paz, por eso usted puede ver visiones aquí y allá, porque necesita mantener vivo su fuego de Dios, ese fuego que el Espíritu Santo le puso cuando usted decidió abrir su corazón en fe por Cristo Jesús. La segunda razón por la cual debemos de permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, mis queridos y amados hermanos, es porque somos fortalecidos para enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas, sea por el diablo, sean por los demonios o los espíritus inmundos, sean por las circunstancias que nos rodean, sean por los vecinos, por lo que sea. Antes de pasarle a desarrollar este segundo punto de mantener nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo, nos fortalece para hacerle frente a estas circunstancias difíciles, sean del diablo, de los demonios, de quien sea. Yo quiero hacerles una pregunta. El Señor Jesús derrotó a Satanás echando mano de su poder y su autoridad como Dios, o cómo venció y derrotó a Satanás. Porque de eso no tenemos duda, que derrotó a Satanás, ¿verdad? La pregunta es cómo lo venció. ¿Porque Él es Dios? ¿O cómo le hizo? Él echó mano para derrotar a Satanás, amados hermanos, tomando fuego del altar, si me permiten usar la expresión. El que menos lo necesitaba porque es Dios mismo, pero recurrió a su comunión con Dios, recurrió a su compañerismo con el Padre, recurrió a la oración, al ayuno y a las Escrituras. ¿Por qué digo que a las Escrituras? Cuando vino Satanás, recuerden que pasó los 40 días, No crean que Satanás vino en el primer día que estuvo en el desierto. Han pasado 40 días. ¿Cómo está físicamente hablando Jesús? ¿Está cansado? ¿No ha dormido? ¿No ha descansado? ¿Ha estado en plena comunión con Dios? ¿No se ha alimentado? ¿No ha bebido agua? A lo menos no lo describe así la Escritura. En el momento de mayor debilidad física se presenta el diablo. ¿Y qué es lo que le sugiere? ¿Qué le dice?
Si de verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y yo pregunto otra vez, ¿hubiera podido hacer Jesús las piedras en pan? Sí, sí, lo hubiera podido hacer, pero ¿qué hubiera sucedido si lo hubiera hecho? Habría complacido al diablo. Había complacido, ¿qué cosa? ¿Qué había complacido si hubiera hecho el pan? Su propia carne, su deseo de tener que comer, su necesidad. Es que, pastor, usted no sabe cuánto estoy sufriendo por abstenerme. Eso es cuento, hermanos. A mí no me vengan con eso. Yo viví esa situación. Y todos seguimos viviendo todas esas situaciones cuando nos abstenemos de los deseos de la carne. Cuando argumentamos de la dichosa abstención, no es más que para quejarnos de que nos estamos privando del gusto, del deseo que tenemos. Yo no estoy aquí cuestionando sus gustos y sus deseos. Estoy diciéndoles, miren hasta dónde llegamos con tal de justificar nuestros disfrutes personales. ¿Cómo esgrime su primer signo de victoria del Señor Jesús sobre Satanás cuando éste apeló a la situación que estaba viviendo de hambre y de sed y de cansancio, de mayor debilidad físicamente hablando? Porque su carne estaba débil, pero ¿cómo estaba el Espíritu de Jesús? ¿No estaba encendido? ¿No estaba lleno del fuego de Dios? Tanto que el Padre había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dijo el Señor Jesús, en lugar de hacer las piedras en pan, dijo el Señor Jesús, escrito está. Yo dije hace un rato que quizás llevó los rollos, a lo mejor no. Quizás no los llevó físicamente, pero los llevó en su mente, los llevó en su alma, los llevó en su espíritu, los llevó en su corazón. Por eso él pudo decir, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, Jesús no se conformó a este sistema. No se conformó a su deseo y a su necesidad de comer. Él se aferró a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué, hermanos? De toda palabra de Dios. Si me quieren acusar de fanatismo, hagan su derecho. Pero este fue el primer signo de la victoria de Jesús, enarbolando la espada del Espíritu. ¿Por qué le llamo la espada del Espíritu? Porque la Biblia dice, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Estoy citando Efesios, cuando se describe la armadura del cristiano. Pero también en el libro de los Hebreos, en su capítulo 4 y versículo 12 al 16, por allí, dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y al tuétano también, que es adentro del hueso, ¿no? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Proverbios dice que la palabra es medicina y refrigerio a nuestros huesos. Por eso, a ustedes me consta que hemos insistido, mi esposa y yo, en hacerles lectores de la Biblia. No lo podemos obligar, por supuesto, pero es ahí la razón por la cual hemos insistido en que lean la Biblia, para que nadie nos engañe, dijo el Señor Jesús, para que lo conozcamos mejor al Señor Jesús, así dijo Él.
Jesús cobró fuerza, ánimo, aliento, aun cuando su estado físico era de debilidad, para argumentar ante Satanás el poder de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, no solamente somos motivados para estar en el fuego de Dios, somos motivados para ir a encontrarnos con Dios, sino que también somos fortalecidos para vencer toda situación, sea satánica, sea demoníaca, sea de espíritus chocarreros, como le llamen usted, sea circunstancias que nos rodeen, sea hambre, sea sed, sea carencia, sea enfermedad de muerte. La palabra de Dios es medicina y refrigerio, dice su palabra, hermanos. Créanlo, por favor. La tercera razón por la cual tenemos que permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, mis queridos y amados hermanos, es que somos guiados por esa palabra para llenar nuestra mente, satisfacer nuestro espíritu y discernir la voluntad de Dios. Porque es la palabra la que renueva nuestra manera de ver la vida. Es la palabra la que renueva nuestro espíritu. Es la palabra la que transforma nuestra alma. Es la palabra que transforma nuestra conducta. Hace un rato, cuando estábamos en el transcurso del culto, ¿se acuerdan que leímos la palabra en Gálatas capítulo 5, donde dice que manifiestas son las obras de la carne? ¿Se acuerdan? Y empieza a enumerar una serie de hechos concretos. Fornicación, adulterio, ¿qué más dijo? ¿Recuerdan? Borracheras, contiendas, pleitos, disensiones. Y por ahí vino una que ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de ella. Porque algunos van a decir, pastor, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué tal nuestra boca? ¿Qué tal nuestra lengua? Que no se cansa de hablar, que no se cansa de decir, que no se cansa de ofender. Dice el pastor Santiago que nuestra lengua es uno de los miembros más pequeñitos que tenemos en nuestro cuerpo. Pero la compara a una chispa inflamada del fuego del infierno mismo para acabar los grandes bosques. Es una palabra metafórica para decir que nuestra lengua es capaz de destruir relaciones, matrimonios, vidas, personas, reputación. Porque cuando hablamos sin ton ni son, ¿cuánto daño estamos ocasionando a las terceras personas? Por ahí también no se menciona la palabra ira. ¿Cuántos de ustedes no son enojones? Levanten su mano. ¿Quién no se enoja? Algunos somos expertos en la ira. Algunos somos doctores en la ira ya. Nomás nos hacen así y brota enseguida el genio. Y cuando el genio está totalmente fuera de control, hermano, puros sapos y culebras salen de la boca. Puros tallones, dicen algunos, ¿no? Iras, concupiscencias, lascivias. Y la lista es enorme. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestras vidas, como lo vemos aquí en esta narrativa de Lucas capítulo 4, no solamente somos motivados para buscar el rostro de Dios, no solamente somos fortalecidos para enfrentar cualquier situación,
sino que somos guiados, mis queridos y amados hermanos, en la renovación de nuestro entendimiento para saber discernir el plan de Dios. Perdón. Dice la Biblia que el diablo se encontró con él ¿en dónde? En la segunda parte de la tentación, en el verso 8, bueno, del versículo 6, y él le dijo el diablo: mira, te voy a dar toda esta autoridad. Ustedes leen en segunda potestad, autoridad o derecho. Y la gloria de todos estos reinos de la tierra, porque en el verso 5 dice que le llevó y le mostró todo, ¿verdad? Desde una montaña. Porque dice, a mí ha sido entregada esa autoridad. Yo sé a quién se la voy a dar, yo tengo ese derecho, dice el diablo. Y mira, te lo voy a dar a ti. Si tú, postrado, me adoras, todo va a ser tuyo. Con razón el Señor Jesús dijo que el diablo es padre de toda mentira. Porque la Biblia nos dice en el Salmo 24 de quién es la tierra y su plenitud. Dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y usted puede seguir leyendo el resto del Salmo. El dueño de todo es Dios. Y él se está atribuyendo algo que no es suyo. Pero suena bonito. Suena bonito. Mira, si tú te me hincas, te lo doy. Las riquezas, las abundancias, todo. ¿Cómo le dijo nuestro Señor Jesucristo al maligno? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean ustedes cómo la escritura en el corazón y en la mente del Señor Jesús no solamente se sobrepone y le hace fuerte para vencer su debilidad física en cuanto a las piedras en pan, pero ahora le da el discernimiento para recordar. Estamos hablando de ese momento del Señor Jesús, para recordar lo que dice la Biblia y restregárselo a Satanás. Vete de mí, Satanás mentiroso, porque escrito está. Y cuando dice escrito está, hermanos, tenemos que hacernos la reflexión de que Satanás no es dueño de nada. Mentira, él no tiene ninguna autoridad. ¿Se dan cuenta? Pero él está endulzando y embaucando el oído del ser humano. Y algunos dicen, no hombre, yo mejor me voy con el maligno porque él sí cumple. Y aparentemente él sí cumple. ¿No así está lleno el templo de aquí de Satanás? Porque piensan que él sí les cumple. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Al precio de su alma en el infierno. Por eso estoy usando la palabra discernir. La Biblia, cuando esta está en nuestro corazón por el control del Espíritu Santo de todas las áreas de nuestras vidas, nos hace discernir qué es verdad y qué es mentira. Nos hace discernir qué es lo que le agrada a Dios y qué no es lo que le agrada a Dios. Y nos hace discernir muy bien nuestra conducta y nuestros pensamientos. Muchos que están bajo la influencia de la droga o del alcohol dicen, es que yo no estaba en mis 5 sentidos. A que no comió lumbre, ¿verdad? Borracho no come lumbre. No que no sabe discernir. Jesús, controlado por el Espíritu Santo, fue fortalecido para enfrentar cualquier situación. Primero, su placer personal, me refiero al acto de comer. Segundo, la fama y la gloria de esta tierra. Porque, hermanos, dice un refrán popular que el que no tiene y llega a tener, ¿cómo dice? Y eso lo estamos viendo ahora con nuestros políticos, ¿o no? Miren nomás los despilfarros. Algunos de ellos dándose el lujo allá en los lugares más caros
de Europa o del Oriente, como en el caso del hijo de López Obrador. Nomás se gastó en una cenita 47,000 pesos. Y a nosotros nos emboban con 6,200 bimestrales. Él en una cena 47,000 pesos. No es que yo esté echándole en contra del gobierno. Mire, esto es lo que está sucediendo. Y muchos, no queriendo perder esos 6,200, los apoyan a ojos cerrados cuando no queremos ver la realidad de lo que pasa, porque el Espíritu Santo no controla nuestras vidas y nos hace pensar que si no tenemos esos 6,200, ¿cómo le vamos a hacer? Pues ¿en qué Dios creemos entonces? Y no se lo estoy diciendo porque yo tenga abundancia, yo estoy igual que ustedes. Mañana me toca pagar luz y no hay manera de poder pagarla. Le dije a mi esposa, si nos la cortan, bueno, nos alumbraremos con vela. Cuando el Espíritu Santo toma control de las áreas de nuestras vidas, hermanos, podemos ser fortalecidos cobrando el fuego de Dios en el altar. Podemos ser guiados para discernir, para diferenciar qué es lo que le agrada a Dios. Y la última parte, cuando permitimos que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, somos guiados para ser más que vencedores. Por eso les hice la pregunta, Jesús, ¿cómo venció a Satanás? ¿Echando mano de su divinidad o echando mano de los elementos que Dios nos ha entregado como las armas de nuestra milicia, que son la comunión con Dios, que es la oración? Agréguenle el ayuno si quieren, agréguenle la lectura de la palabra de Dios, y que es el deseo de obedecer y de honrar a aquel que nos redimió y nos glorificó. Finalmente, la Biblia dice, mira, allá en el pináculo del templo le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está. Noten que el diablo también sabe Biblia y mucho más que muchos de nosotros. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Oiga, le doy un día a que me diga qué salmo está citando Satanás aquí. Salmo 91. Un día, doctor. El diablo conoce la Biblia. Y dije, más que muchos de nosotros, porque el diablo la lee también. Pero él no la lee para obedecer a Dios. Él la lee para contrarrestar el poder y la autoridad de Dios en nuestras vidas, porque Él sabe que estamos dispuestos a satisfacer los gustos y los deseos de nuestra carne, y por allí nos pega. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No es lo que le está ofreciendo al Señor Jesús cuando le dice, mira, todo te lo voy a dar, estas riquezas. Oiga, es que con dinero, ¿qué? ¿Cómo dice el refrán popular? Ya voy terminando. ¿Cómo dice? Yo soy dicharachero, me conocen. Y disfrútenme por el tiempito que queda, porque yo no sé qué tanto queda. Con el dinero, baila el perro. Yo le agrego. Pero nosotros sin dinero, bailamos como el perro. Porque nuestros ojos se van sobre lo que hay en la cartera. Nuestros ojos se van sobre lo que hay en el refrigerador. No se nos van para mirar a nuestro Padre Celestial, que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Que Él ha dicho, mía es la tierra y su plenitud, y el hombre y todos los que en Él habitan. Él ha dicho que es nuestro dulce pastor y que nada nos va a faltar.
Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, somos guiados para hacernos más que vencedores sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida. Justamente lo que usó Satanás para tratar de hacer caer al Señor Jesús. Pero Satanás olvidó una cosa, que Jesús tenía fuego del altar de Dios en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su entendimiento, porque mantenía su comunión con Dios, mantenía sus ojos en la Escritura y su corazón estaba dispuesto a someterse al Señor. Por eso, cuando por segunda vez escuchó la voz de Dios en otro monte que se le conoce como la Transfiguración, Jesús tomó a 3 de sus discípulos y él fue lleno de la gloria de Dios, de tal manera que empezó a reflejar. Y dijo uno de los discípulos, bueno, es que nos quedemos aquí, vamos a hacernos enramadas para que aquí nos quedemos. Aquí estamos contentos, aquí estamos a gusto, aquí sí la vamos a hacer. Se oyó la voz de Dios. Y que debieron de haber oído los discípulos. Ya no fue, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Saben qué dijo la voz de Dios ahora? Este es mi hijo amado, a él. ¿A él qué? A él oí. ¿Cuánto de ustedes nos falta ponerle nuestros oídos a la voz del Señor Jesús? Yo ahí les dejo este mensaje con el ruego de mi corazón de que hagamos lo que hizo el Señor Jesús para disfrutar de la victoria que ya tenemos en su nombre. Hemos cantado no hay otro nombre como el de Jesús. Y fuimos retados en ese caso, ven a adorar a aquel que resucitó. Hagámoslo, hermano, para que disfrutemos la dicha, las mieles de la bendición del éxito. Amén. Gracias por ver hasta el final. Recuerda que Jesús te ama y dio su vida por ti y por todos nosotros. Si estás orando por algo especial, podrías compartir en los comentarios y la Iglesia Betania con mucho gusto te acompañará en oración. Dios te bendiga.